Bueno, lo primero para mí es un honor que me presente David, que tendría que ser al revés, yo presentarle a él, que yo no tenía ni idea de que iba esto a ser así, me lo he encontrado y bueno, pues muchas gracias por lo que has dicho. Y gracias a todos a los 900 que habéis venido hoy y que lo vamos a pasar bien. Bueno, lo primero que he hecho ha sido abrir un hashtag en Twitter, porque como sois muy tuiteros, si queréis ir comentando un poquillo, no solo mi charla, por supuesto, sino luego lo que hagan el resto de ponentes, pues estará bien luego llegar a casa, leerlo y echarnos unas risas. O ver cómo nos ponéis a parir o demás. Y también estaría bien que alguien pudiera seguir que está jugando ahora mismo el Athletic, me lo estoy perdiendo, y el primero que cante un gol del Athletic porque lo ha leído en este hashtag, le regalo un disco. Como si fuera el bingo, ¿eh? En cualquier momento, ¡gol! Y yo le regalo un disco que he diseñado yo. Bueno, pues eso, Actualmente trabajo en Saffron, que es una consultora de marca bastante importante aquí en la oficina en Madrid, que fundó el señor que es Wally Ollins, y que, bueno, pues se le considera una de las personas, si no la más importante, de las más importantes del mundo del branding, ¿no? Y bueno, pues en Saffron han hecho, yo todavía no estaba, pues he traído voy a enseñar para que sepáis cuál es su trabajo, pues son los responsables de la marca de Welling, naming y toda la marca, Yoigo, digo porque son proyectos que conoceréis, o marcas que conoceréis, A1, que es uno de la mayor empresa de telecomunicación de Austria y que se ha ventilado completamente uno de los miembros del público hoy, que está por ahí. Y luego pues toda la marca turística también, por ejemplo, de un pequeño pueblito de Inglaterra que se llama London. Pero no voy a hablar de Saffron, primero porque llevo muy poco tiempo y segundo porque hay personas más importantes en la agencia que podrían hablar, bueno, en la compañía que podrían hablar de ese trabajo. Yo lo que voy a hablar es de mi trabajo personal. Yo he estado durante 5 años dirigiendo, por así decirlo, mi propio chiringuito, trabajando con clientes de aquí y de allá, particularmente de fuera, del mundo editorial y del mundo de la cultura y del mundo de la música concretamente, ¿no? Mucho músico. Lo que voy a ir enseñando, hablando con Javier el otro día preparando la charla, me decía qué tipo de charla vas a hacer. Teníamos muy claro lo que no queríamos, y era abrir proyectos de Photoshop, ni de After, ni de Illustrator, ni nada. Primero porque no creo que sea el sitio para hacerlo y segundo porque cuando veáis mis proyectos el que piense que no es capaz de hacer eso con Photoshop tiene un problema, porque es el colmo del minimalismo. Entonces lo que voy a hacer es hablar un poco pues, de mí, ¿no? De mí como persona, de lo que hay detrás del diseñador, de mi forma de ser, de mis gustos, de mis aficiones y de cómo todo eso y el estado personal en cada momento influye en el resultado final de cada proyecto. Como si hubiera sido de otra persona, o sea, de otra forma de ser, pues el resultado hubiera sido completamente distinto. Y para ello, bueno, pues voy a enseñar algunos proyectos, contar anécdotas sobre ellos y aparte unas pequeñas pildoritas en el medio, nunca mejor dicho, para hablar de eso, de mí. Y empezaré un poco, bueno, es mi portfolio que todos lo conoceréis, aunque sé que el 90% habréis venido a ver a puño y a mí simplemente 3 amiguitos, pero bueno, en richiostari.com lo podéis ver todo y todo mi portfolio completo. Lo primero que hablaré es de mis aficiones, os pasaré por encima. Es un tío rarito, lo digo. Me gusta la arqueología, me gusta la historia, me gusta la mitología, me gusta el simbolismo, el ocultismo, el esoterismo, todos los ismos y luego pues la historia de las religiones, ¿no? Me apasionan las diferentes civilizaciones, culturas que han pasado por el mundo y sus creencias y cómo... Vamos, me paso el día por Wikipedia navegando de un botoncito a otro, buscando y leyendo y aprendiendo cosas nuevas todos los días. Y de en cierto modo, aunque no aparezca luego explícitamente en mi trabajo, quizás en algunos sí, pero todo esto me influye bastante. Me influye bastante a la hora de plantearme cómo iniciar un proyecto y todo eso. Toda la simbología religiosa para mí es apasionante. Esto se llama el cubo de Metatron, para el que no lo sepa, que mola mucho. Bueno, el primer proyectillo me gusta empezar con porque es bastante especial para mí. No es ni el más complicado, ni el mejor resuelto, pero bueno, es bastante especial. Todmorden 513 es un proyecto, es un disco. La primera mitad yo creo que vamos a ver todo discos.
para Markus Reuter, que es un productor alemán y músico, y que bueno, pues hace música electrónica, pero desde un punto de vista bastante matemático, algorítmico, y bueno, una cosa que yo no acabo de entender del todo, pero suena más o menos bien. Lo que buscábamos era algo, esto era un disco que para mí sonaba bastante espacial, por así decirlo. Espacial, pero no hablamos de ciencia ficción a los Star Wars, sino un espacio un poco más complejo, ¿no? Como el minimalismo en el espacio, por así decirlo. Y a mí había una figura icónica que me inspiraba muchísimo, y era el monolito de 2001, que supongo que es así, que lo habréis visto todos, y si no, pecado, porque era el cómo hablar de una civilización o de una cultura hiper, mega, súper avanzada y evolucionada desde lo más simple, que era ese rectángulo, ese prisma rectangular. Entonces, todo lo que este monolito representaba dentro de la película, pues para mí tenía bastante fuerza como imagen y como concepto. Entonces decidimos, Markus y yo, ir por el uso de la geometría y de esta sencillez a la hora de representar toda la complejidad que tenía su obra, que la verdad es que es un disco bastante complejo en cuanto a composición. Empezamos hace muchos años, bueno, hace unos 4 años que para ello hicimos estos pósters. Hablo en plural, bueno, hice estos pósters que servían como base para empezar todo este proyecto. El disco, por temas suyos, se paró durante un tiempo y todo esto un poco quedó en la nada, ¿no? Al final utilicé esto para otras cosas más personales. Habíamos incluso pues creado una especie de teaser web, y 2 años después pues lo retomamos. Primero creamos, bueno, pues una especie de logotipo, por así decirlo, sello, que para mí tenía un aspecto retro y que iba a conjugar muy bien con todo el aspecto futurista o sencillo minimalista que iba a tener el resto del diseño. A mí me recordaba esto pues a los sellos de las antiguas industrias de siderurgia y de aceros de Guecho y de Sestao y de Baracaldo, y me parecía bastante bonito para conjugarlo luego con el resto. Esta fue la primera portada, que era lo que yo quería tener en el disco, que representaba precisamente eso. La sencillez del monolito de 2001, llevada a la portada del disco en un entorno un poco bastante más clásico en cuanto a composición, y con un aspecto con el triángulo, que luego hablaremos más tarde de los triángulos, que bueno, pues que creo que es algo que llevamos todos muy dentro, y luego veremos por qué. A Markus le encantó. El problema es que él quería también, en cierto modo, no veía tanto el minimalismo como yo para este proyecto, y veía más algo que fuera hipnótico. Como yo no me quería cargar todo lo que ya habíamos hecho, bueno, que tampoco es que, como veis, no era mucho, por eso decía antes lo de Photoshop, pero sí que tenía bastante carga conceptual detrás. Voy a ir un poco rapidito porque luego vienen otras personas detrás, y cuando he hablado yo solo en otros eventos he estado horas y horas y horas, así que voy a intentar un poco más rápido. Pero aparte de lo del gol del Athletic, si alguno quiere una pregunta en algún momento, que la haga sin problema. No, yo no soy practicante de ninguna religión, absolutamente ninguna, aunque yo venga de familia católica como casi todos los de este país. Yo no soy practicante de ninguna, pero me considero un apasionado de todas. O sea, me gusta leer y ver cómo a partir de una creencia que fuera la primera, yo no sé si fue un mono o lo que fuera, pero a partir de cómo la primera evolucionaba en todo eso. Y estudiar esas diferencias y esas similitudes, que al final acaba viéndolas, es algo que me gusta. No, y me gusta además la pregunta, porque creo que los aspectos personales de cada uno son los que hay que fomentar en este tipo de encuentros, ¿no? Porque para ver el curro, pues ahí está la dirección web. Así que un punto positivo. ¿Perdón? Un disquito, los ponemos fáciles. El gol, y si no mete gol el Athletic, pues lo sorteamos. Bueno, al final la portada acabó siendo esto, que era manteniendo el diseño que teníamos, le dábamos un aspecto un poco más hipnótico, como quería Markus. Y bueno, pues la resolución que se me ocurrió pues fue esta, que era simplemente pues hacerlo el típico espiral hipnótico de la imaginería de las películas y de todo, bueno, pues llevarlo un poco
ese tipo de composición. Todo iba luego en un estilo bastante más clásico, de tipografía, de párrafos y de todo, y yo creo que en conjunto, bueno, pues quedaba... Bueno, aquí esta imagen la tengo porque como influencia queríamos tener un pequeño homenaje a todos los discos de la Deutsche Grammophon, o como se pronuncie, que, bueno, pues para el que lo conozca, siempre llevan el mismo diseño en lo que sería la carátula, que siempre es con un círculo en amarillo y la superficie del disco sin imprimir. Y este fue el disco que planteamos nosotros, que era, bueno, pues un pequeño, en ese sentido, homenaje que quería Marcus a él, aunque yo no lo esté tan de acuerdo, pero él veía un aspecto muy importante de música clásica en su proyecto. Siguiente proyecto, ¿alguna cosita de este? ¿Alguien? Venga. Scavenger para Syntony. Syntony es otro disco, y es un grupo de jazz improvisado, son europeos, uno es de Austria, otro es alemán y bla, bla, bla. Y en este caso, el briefing era muy sencillo, era en plan, haz lo que quieras. Y yo dije, lo que quiera, lo que quieras, pues lo que quiera. Y me apetecía combinar toda mi imaginería religiosa que habíamos hablado antes, o mitológica, mejor dicho, más que religiosa, con un poco con el dadaísmo, ¿no? Que bueno, pues que a quien más, quien menos le gusta, o por lo menos se siente fascinado por el dadaísmo y todo el material gráfico que producían en aquellos tiempos. Sobre todo me gusta de todos estos panfletos y fanzines y manifiestos, me gustaba mucho la colocación de los textos, que parece muchas veces que no siguen ninguna retícula y que están en diagonal y que están torcidos y que ahora se leen horizontal y ahora del revés. Y bueno, pues me parecía bastante atractivo, y bueno, ya que me habían dado libertad, pues íbamos a estamparse. Esta fue la portada del disco, que bueno, pues ha sido de las mayores locuras que he hecho jamás en mi vida, que cuando la hice un día así, pues pensando, dije, no sé si mandársela, no mandársela, ¿qué me van a decir? Porque claro, los tíos sí hacen jazz improvisado, pero no son unos jovenzuelos como nosotros que están un poco bastante tarados. No, son personas mayores y que, bueno, me dijeron, joder, cómo mola. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y yo dije, habérmelo dicho antes. Y al final se quedó así el disco. ¿Y por qué la figura hindú? ¿Y por qué no? Que si nosotros somos un grupo de jazz de Austria, ¿os gusta? Sí, pues ya está. Y muchas veces funcionan así las cosas, ¿no? También hay que tener en cuenta para qué clientes estás trabajando. O sea, esto no lo puedes hacer en Saffron o en cualquier otra compañía, pues que estés con Yoigo, con Vueling, pero bueno, si te lo consienten, pues ¿por qué no disfrutar de vez en cuando? Sí, acabó siendo el disco, que no tiene más historia que contar la anécdota esa de ¿y qué tiene que ver con nosotros? Nada, pues nos encanta. Es una seña de identidad casi que las galletas suelen ir sin la base de imprimación. Me gusta mucho y creo que el disco queda muchísimo más bonito. El siguiente disco dijeron, pues vamos a hacerlo igual. Solo que aquí era una esculturilla mesopotámica. Y bueno, como ya os habéis dado cuenta, ha sido bastante cabezota. Cuando ves, por ejemplo, concretamente ves el disco este de Scavenger y dices lo que estábamos comentando, vale, pero es que eso no se lo puedes vender a cualquiera, o mejor dicho, tus discos, o sea, tus diseños no van a ayudar a vender un carajo si vas a la FNAC y nadie se lo va a comprar. Por eso yo digo, bueno, yo tengo una visión, y es que, o una filosofía, por así decirlo, que en mi caso, ya digo, no es aplicable ni a todo el mundo, ni siquiera a mí en otros entornos como ahora mismo en Saffron, ¿no? Pero yo tenía la filosofía de que mis diseños nunca van a ayudar a vender un disco. El disco se va a vender o sí o no. Cada músico tiene su... Hablamos de un músico, hablamos de un escritor, hablamos de cualquier creador. Cada creador tiene su grupo de fans, sus seguidores, que van a comprar el disco sí o sí, independientemente del diseño que les ofrezcas. Entonces mi intención ha sido siempre dejar contento primero al autor y segundo dejar contento al cliente una vez que ya se haya comprado el disco. O sea, nunca sirve para vender. Entonces he hecho un súper gráfico para esta presentación que lo ilustra perfectamente. Autor, distribuidor, consumidor. En mi caso, en el que estamos hablando, pues tenemos el músico, la discográfica y el cliente final, pues que sería el fan. Y entramos nosotros como diseñadores. Lo que está establecido, lo que normalmente se lleva y por qué muchas veces esto no funciona, es porque la relación se establece aquí. Y está basada en esto.
que es el dinerito que la distribuidora o la editorial o la discográfica quiere conseguir gracias al trabajo del diseñador que utiliza para vender más. Conclusión: diseño feo, el diseñador de mala hostia, el consumidor que tiene un producto que no le gusta mucho y todo muy mal. En mi caso, pues siempre me he centrado en esto, en establecer la relación directamente con el autor, con el músico, con el escritor, con quien sea, y que él se quede contento. Porque si él se queda contento, yo voy a estar contento, y el consumidor que va a pagar el dinero, le pongas algo bonito o algo feo, está mucho más contento de tener un producto bonito. Bonito, bueno, que no digo que Scavengers sea bonito, pero al menos es diferente. ¿Alguna cosilla? Venga. Backup Aura. Este lo vamos a denominar, esto es para Tobias Reber, que es un músico suizo, pero que nada de eso tiene que ver con lo que voy a contar. Esto lo vamos a llamar diseño de supervivencia. Y no es lo que os podéis imaginar en plan de voy a diseñar porque tengo que pagar el alquiler. No, esto es diseño de supervivencia en una isla desierta. Concretamente la isla se llama Isla Mauricio, que para el que no sepa dónde está, pues ese es el mapa de África y está ahí. O sea, perdidos. Y esto son unas vacaciones en las que yo me voy con mi chica en Semana Santa a Isla Mauricio, que es esto, que parece la isla de Lost, pues es igual de bonito. Y bueno, pues había quedado con este músico, con Tobias Reber, en que a la vuelta le diseñaba su disco debut, súper ilusionado. Lo único que íbamos un poco mal de tiempo, pues porque yo me iba de vacaciones una semanita y porque él tenía que lanzarlo ya por tema de subvenciones y tal. Entonces era aterrizar de vuelta luego bueno, yo iba a decir en Madrid, cuando vivía en Bilbao, pero bueno, y ponerme a diseñar. Mauricio es para el que pueda ir, es un sitio increíble. O sea, estás ahí en el culo del mundo, en el sur de África, pero son todos hindús. Con lo cual yo era feliz. Mi chica estaba todo el día en la playa tomando el sol y yo me iba a ver templos. Así que las vacaciones ideales. ¿Qué pasó? Que el día antes de volar de vuelta, volcán en Islandia y todos los vuelos suspendidos. Por eso digo supervivencia en una isla desierta. No está desierta, pero bueno, mola decirlo. Entonces, situación de estrés. Yo me volví loco. En vez de ponerme a disfrutar de quedarnos, porque nos tuvimos que quedar sin salir de la isla, estaba obsesionado con que tenía que diseñar el disco para Tobias. Y bueno, pues ¿qué recursos tienes tú en una isla desierta? Bueno, esto fue lo que tratamos de hacer. Aprovechamos también el tiempo a hacer un poco de... Mirad cómo mola la cabeza, es por el... Entonces, ¿qué recursos? Afortunadamente llevo el portátil a todos los lados, pero dices, vale, no tengo aquí ni tipografías, no tengo ni recursos, no tengo internet, o sea, estábamos en un hotel que pedías lo típico, hay 15 minutillos de internet para meterte con su Windows, yo que sé qué era, y poder al menos saludar a papá y mamá, pero poco más. Y digo, bueno, pues voy a estar aquí, no sé el tiempo, porque no te decían cuándo volvías ni nada, al final fue una semana más, de gratis, eso sí, todo pagado por la agencia, o sea que no vino mal. Pero tenía que hacer el disco sí o sí. Y digo, vale, el disco era música, lo mismo, volvíamos un poco a como Marcus, era música electrónica, matemática, y dices, ¿qué coño hago yo de electrónica, matemática en una isla en que me están tocando aquí todo el día como yo qué sé, instrumentos de estos tropicales, con la piña colada encima de la mesa, las chancletas y digo, bueno, pues tengo que buscarme los recursos. Fui al jardín botánico y bueno, pues lleno de plantas raras. Y bueno, pues vi esta. Y bueno, hice una fotito, me da un aspecto un poco alienígena y dije, perfecto. Creo que es la flor de loto. No tengo... ¿Matt? Sí. Y es antes de que florezca y no sé qué, pero bueno, el aspecto era brutal. Y a partir de ahí, pues esto tal cual, imaginaros en la terraza del hotel, en la piscina, con mis chancletas, mi bañador, el camarero trayéndome el todo incluido y yo con mi portátil currando, haciendo esto, y venían los otros turistas en plan de, bueno, ¿a qué has venido aquí? Pero bueno, yo creo que luego, por eso digo de supervivencia, ¿no? A partir de los recursos que te rodean, este disco, si yo hubiera estado en Bilbao, en mi estudio en aquel momento, no hubiera sido así.
No solamente porque no hubiera tenido esa fotografía, sino porque no me hubiera visto en la situación de salir a buscar los recursos. Hubiera tirado de mi banco de imágenes, de fotografía, y a lo mejor hubiera ido a algo más típico. Pero me gusta enseñarlo por eso, ¿no? Porque sin que luego sea el diseño más espectacular que he hecho ni nada, como a partir de lo que me rodeaba en ese momento, que era algo tropical, pues bueno, podías darle un aspecto alienígena, que era lo que buscábamos. Tobías encantado, y ya cuando él no sabía nada de esto, y ya cuando le conté la historia, pues dijo, oh, joder, la hostia. Y bueno, pues quedó algo bastante curioso. Y esto lo he encontrado antes y me ha hecho gracia. Porque casi era así, porque claro, yo estaba preparando los archivos y luego pedía ahí en el hotel otros 15 minutos que te cobraban una burrada para meterte en su ordenador y enviárselo a Tobías.